estaba pensando cuando los discípulos le enseñaban a Jesús toda la edificación del templo. ¿Os acordáis que le estaban explicando pues cómo toda la edificación, que era impresionante? Y yo pensaba en esto porque en estos días, viendo la verdad, la edificación del redil, yo como que me llenaba como de, digamos, satisfacción, porque el orgullo es pecado, ¿de acuerdo? Y yo decía, wow, ¿cómo llegamos hasta aquí, no? Porque yo soy de esas de las que Jonier contaba, que estábamos en el primer campamento, una Pascua como esta, creo que hace como 37 años, y lavábamos los platos en la famosa nevera. Yo estaba embarazada, porque casi siempre yo estaba embarazada, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo lo hicieron Quique y Emma verdaderamente? Y dice Hechos 1:14, porque de aquella literalmente éramos 20, creo, ¿vale? Y me acuerdo que íbamos a Israel y le decía, nuestro antiguo pastor le decía, Quique, vienes con tus 20, ¿no? Porque siempre tenemos 20 para arriba, 20 para abajo, permanentemente. Y yo muchas veces digo, qué lejos nos ha llevado el Señor, ¿no? Y yo estaba pensando en esto, yo digo, es un crecimiento exponencial. No sé si es un crecimiento exponencial, la verdad, porque estaban diciendo que llevamos 37 años, pero sí puedo decir que ha sido un crecimiento que nunca pudimos como imaginar que íbamos a llegar hasta aquí. Yo veo el edificio del comedor y yo me quedo obnubilada, literalmente. Yo veo las habitaciones de aquí y me quedo impresionada de hasta dónde hemos llegado. Y entonces yo digo, ¿cómo hicieron Quique y Emma para que llegásemos tan lejos? Y el secreto de ellos siempre ha sido la unidad. Por eso yo he llamado a esta prédica que sean uno, porque creo que el secreto es la unidad. Y dice Hechos 1:14, dice, todos estos perseveraban, jolín, es que si no, no veo, vale, unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Siempre Quique y Emma nos han insistido mucho en el valor de la unidad. Y verdaderamente, cuando nosotros vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que ese fue el secreto de la primera iglesia. Y generalmente decimos, bueno, claro, pues que contan con el Espíritu Santo. Bueno, nosotros también. Pero si vemos el orden, nos daremos cuenta de que primero fue la unidad y después el derramamiento del Espíritu. Si no hubiera habido unidad, no hubiese venido el Espíritu Santo. Porque literalmente la Biblia dice, y perseveraban juntos, unánimes en oración, y luego dice que en Pentecostés se fue derramado el Espíritu Santo de Dios. Porque el secreto en definitiva es la unidad. Y esto lo sabe Dios, pero también el diablo lo sabe, porque ¿qué dice Mateo del 12 al 25? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa o ciudad dividida contra sí misma no permanecerá. O sea, realmente, bueno, no sé si es un dicho español o es genérico, pero divide y vencerá. Supongo que todos lo hemos oído en alguna ocasión, ¿no? Entonces, realmente el secreto para poder crecer, el secreto para que tu empresa, tu familia, tu iglesia o lo que tú emprendas prospere, es que haya unidad. Pero como el diablo también lo sabe, el diablo lo que quiere ciertamente es dividir. Y la Biblia cuenta en Isaías 14, del 12 al 14 básicamente, bueno, ahí está toda la historia de cómo ocurrió el primer cisma o la primera revuelta. No se me oye. Gracias. En definitiva, la más grande rebelión de la historia. Y lo podemos ver en Isaías, Isaías en el versículo 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono.
y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El diablo, cuenta la Biblia, el lucero era un ángel de extrema belleza, con dones espirituales, el encargado de la alabanza en la iglesia, en el cielo, perdón. O sea, no tenía nada que le faltase, por decirlo de alguna manera. Pero lo que le ocurrió es que se despertó en su vida algo que se llama ambición. ¿Y qué es una ambición? La ambición es, dice el diccionario, que es un deseo intenso de conseguir una cosa difícil de lograr, generalmente riquezas y poder. ¿Qué le pasó al diablo? Sencillamente quiso más. Y se rebeló. Y con ese mismo engaño de la ambición fue y engañó a Eva. Porque, ¿qué le dijo a Eva en el Edén? Le dijo, seréis como Dios. ¿Qué es lo que hizo literalmente Satanás? Le despertó a Eva una ambición, un deseo de lograr algo muy codiciado y muy difícil de conseguir. Esto no solamente le pasó a Eva, sino que a lo largo de la historia bíblica nosotros vemos, pero también podemos mirar nuestras propias vidas, vemos muchos ejemplos como este. Le pasó, por ejemplo, a José. José, porque hay una cosa que tenemos que tener clara, que a la par de una virtud o de un don que Dios nos da, generalmente se empieza a formar algo que tiene que ver con el diablo. Por ejemplo, dice, el diablo nos despierta un vicio correspondiente. El orgullo camina junto a la obediencia. La presunción camina con la fe. Emma siempre nos ha dicho, siempre nos lo sigue diciendo, yo ahora lo agradezco. Antes me molestaba, pero ahora lo agradezco. Te dice, te encomienda algo y te dice, pero no te subas. ¿Pero por qué me voy a subir? Porque nos subimos. Nos subimos. A la par que Dios te da una virtud, a la par que Dios te da un don, comienza el orgullo o sencillamente se despierta una ambición. ¿Qué es la ambición? La ambición, en definitiva, se despierta con la fe, pero no es la fe. La ambición es el deseo de la carne de lograr lo que Dios te ha dicho, pero sin contar con Dios. Y eso le pasó a Moisés. Dios le dijo, tú vas a libertar al pueblo de Israel. ¿Y él qué hizo? Se le despertó la ambición, ese deseo de lograrlo ya. Y ya, porque generalmente está acompañado de impaciencia. No queremos esperar los tiempos de Dios. Y entonces fue y mató al egipcio. Pero le pasó a Abraham. Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y entonces, ¿qué hizo él? No pudo esperar el tiempo. Se le despertó una ambición y fue, ¿y qué hizo? Embarazó a Agar. Y fijaos lo que pasa, cuando la ambición despierta siempre contienda, porque no esperas los tiempos de Dios y lo que hace es que se despierta la contienda. Y literalmente dice la Biblia que, vamos a ver que no diga una barbaridad, Ismael, ¿vale?, ha sido contienda todo el tiempo. De hecho, o sea, todo lo que ocurre en Israel viene precisamente de ahí, ¿no? Porque dice la Biblia, él será objeto de contienda para siempre. Pero ¿qué pasó cuando Moisés mató al egipcio? También se despertó una contienda. Estaban peleando después dos israelitas entre ellos y él dijo, no peleéis. ¿Y qué le contestó el israelita? ¿También me vas a matar a mí? Porque la ambición fue, o sea, una visión de Dios que no espera el tiempo de Dios, sencillamente es obra de la carne y genera contienda. Yo me acuerdo que cuando nosotros vinimos de Barcelona, yo he sido siempre una persona muy fácil, entonces no quería venir, no me quería ir, luego no quería volver, ¿vale? Y luego ya cuando estaba aquí yo estaba en la gloria, porque estaban Kiki y Emma y Nathan y yo. Y yo era la princesa. Y cuando llegaron Cristina y Pat y Harvey y Mari, yo sufrí el síndrome del príncipe destronado.
os lo prometo, yo sufrí ese trastorno porque yo me ocupaba de la oficina, hacíamos como un poco de todo, pero claro, ya éramos muchos y entonces empezaron como a fraccionar las cosas y entonces Emma me dijo, mira, sin mal te lo digo, ¿vale? Es que no sirves para la oficina, así que si puedes, quita. Bueno, y yo emprendí con Cristina, por supuesto, ¿no? Porque, o yo qué sé, o con Mari, no sé en qué la emprendí con Mari, pero seguro que en algo, ¿no? Entonces, sufrí eso, el conflicto del príncipe destronado. Porque todos tenemos como una ambición, en vez de aprender a esperar el tiempo de Dios. La ambición no espera el tiempo de Dios, y sin embargo la fe descansa en la confianza y la certeza de que Dios va a hacer lo que ciertamente dijo. Abraham y Moisés, evidentemente, aprendieron con dolor. A Moisés le costó 40 años en el desierto. A Abraham le costó unos cuantos añitos también. Y luego la prueba de que Dios le dijo, bueno, entrégame a tu hijo. Pero ellos aprendieron y supieron, y hasta qué punto Abraham supo, que el Dios que lo había dicho era capaz de hacerlo y que nada iba a poder evitarlo, ¿no? Y de hecho, él no tuvo problema en entregarle a su propio hijo, porque sabía que el mismo Dios que se lo había dado lo podía resucitar. Pero para eso es necesario esperar el tiempo de Dios. Lo cierto es que no existen carreras meteóricas en la vida cristiana. Junto con una visión que Dios te pueda dar, siempre después viene la formación del carácter. Y a mí me encanta el versículo que dice, te hice pasar por un desierto grande y espantoso, para afligirte, para probarte, pero a la postrer, para bendecirte. Es necesario. Nosotros no tenemos el carácter formado para sujetar, para todo lo que Dios quiere encomendarnos, en definitiva, y tenemos que ser formados. Y se forma es pasando por fuego. Hay que pasar literalmente por fuego. Y dice 1 Timoteo 3:6, dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose... Ana, ponme el anterior, porfis, el 5. Vale. Pues el que no sabe gobernar su propia... Claro, es que me lo he olvidado, efectivamente, perdón. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y el 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Nosotros llegamos a la iglesia con una pasión y queremos hacer de todo. Y nosotros, como decía Emma en su prédica, viendo la pasión de la gente, los ponemos. Pero es que al lado de una visión piadosa o de un don espiritual, camina siempre la ambición. Entonces, por la inmadurez, por nuestra naturaleza de pecado, porque sinceramente nosotros tenemos una naturaleza de pecado que se parece mucho a la naturaleza de Satanás. Tenemos, no sé, unos genes ahí que tienen mucho que ver con Satanás, porque Jesucristo lo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y Jesús dijo también, viene el príncipe de este mundo que no tiene nada de él en mí. ¿Os acordáis? Cuando lo iban a entregar. Pero no sé si nosotros podemos decir, Señor, gracias porque Satanás no tiene nada de él en mí. Yo oro para que pueda un día decir literalmente, él no tiene nada en mí, pero sí tenemos esa naturaleza, esa ambición que hubo en Satanás, que hubo en Eva, que estuvo en Moisés, en Abraham, que estuvo en Pedro. Acordaros, Pedro tuvo una revelación impresionante. ¿Cuál fue la revelación? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se subió, porque cuando tú tienes una revelación, tú te subes. Y al minuto que le estaba diciendo a Jesús lo que tenía que hacer, le estaba diciendo lo que tenía que hacer. Entonces, como tenemos esa naturaleza, obviamente nosotros tenemos como una inclinación a la división, a la no unidad. Y yo quiero hablaros de esto hoy porque sea la iglesia, sea tu familia, sea una empresa, uno tiene que aprender a mantener la unidad si tú quieres tener éxito en la vida. ¿Y qué es éxito? Pues mirad, la verdad que éxito creo que sencillamente para los cristianos es
aprender a manejar la vida como Jesús la manejó. No se trata de lo que nosotros hagamos, sino de que seamos cada día más parecidos a Él. Eso es éxito y eso es lo que Dios quiere, que nosotros cada día nos parezcamos más a Él. Entonces, hay espíritus que quieren dividir. En la iglesia, en la Biblia, perdón, es que veo un poco mal. En la iglesia hay 3 enemigos de la unidad. Hay varios, pero básicamente 3 que os los quiero contar. Uno es Coré, que está en el Antiguo Testamento. En Números 18 cuenta la historia. Él era un líder subalterno. ¿Y qué pasa con los líderes subalternos? Yo soy una líder subalterna. Que muchas veces ambicionamos lo que tienen nuestros jefes. Y empezamos a mirarlos, a enjuiciarlos, a criticarlos. Se nos olvida que es que estamos bajo la línea de autoridad de la que Emma nos hablaba el primer día, pero no estamos sirviendo a hombres perfectos, estamos sirviendo a hombres imperfectos, con la misma naturaleza nuestra, pero puestos por Dios. Y generalmente, los líderes subalternos son muy peligrosos, sobre todo cuando nos llenamos, voy a ponerme en primera persona, de orgullo y de envidia. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Coré. Coré se olvidó de donde Dios lo había sacado. Coré se olvidó de lo que Dios le había dado. Y me encanta el versículo porque dice, en Números 18:8 dice, dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también. Números 18 del 8, Ana. Vale, entonces me lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente un minuto y perdón. No, no es ese. No es cuando Moisés le dice a Coré, le dice, ¿te parece poco lo que Dios te ha dado, que os ha puesto como levitas y ahora también queréis el sacerdocio? Y ese versículo a mí me confrontaba porque no voy a decir que yo muchas veces no he querido más de lo que tengo. No voy a decir que yo no he dicho nunca podría dirigir un ministerio, que no puedo. O sea, ya he entendido, sinceramente, dado por Dios que yo no puedo dirigir un ministerio. Dios no me llamó a que yo sea, a que Nathan y yo, mejor dicho, estemos dirigiendo un ministerio. Dios nos ha puesto para que seamos segundos o terceros o segundos con Harvey, con Mari, con Cristina, con Quique, con Natalia, porque Dios te llama, Dios nos llama a cada uno a algo y a nosotros nunca Dios nos llamó, o tal vez nos llamó a abrir Barcelona, pero después nuestro papel es aquí, como segundos, bajo la autoridad de Quique y de Emma. Ese es nuestro papel. Pero yo no voy a decir que nunca me he enfadado con Dios, porque sí me he enfadado con Dios. Aquí dice, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Cuando yo estudié este tema, este versículo me chocó. Es como que me impactó porque yo digo, efectivamente, ¿quién soy yo? Yo sé de dónde salgo, yo no pude acabar la carrera universitaria, yo sé lo inconstante que soy, y yo digo, ¿cómo es posible que esté tan engañada creyendo o ambicionando, mejor dicho, buscando qué? Poder, porque lo que estamos buscando verdaderamente es poder. ¿Y sabéis qué hizo Coré? Coré convenció a 250 líderes de la congregación para que se separaran de él, se separaran de Moisés. Y evidentemente pues fueron, Dios abrió la tierra y la tierra se los tragó. Entonces, tenemos que cuidarnos de la gente, de los líderes subalternos. Y líder subalterno es líder de turno. Líder subalterno es el que dirige el domingo 17 el equipo de cocina. Líder subalterno es el que está en la cafetería el primer domingo de cada mes. Líder subalterno es el que está en la caja algún domingo.
Todos somos de alguna manera líderes subalternos, pero cuando nosotros nos olvidamos, nos parece poco lo que Dios nos dio, sinceramente nos convertimos en personas peligrosas. La ambición camina sobre dos piernas, el orgullo y la envidia. Otro caso es Absalón. Y Absalón tiene una historia, de alguna manera un poquito triste, porque vio cómo su hermano violaba a su hermanastra, vio cómo su padre no metía ahí la mano, luego su padre le hizo esperar y no tuvo audiencia con él por mucho tiempo, y su corazón se comenzó a llenar de amargura, comenzó a llenarse de odio, y entonces, ¿qué hizo Absalón? Comenzó a dividir y se ponía en las puertas diciéndole al pueblo: mi padre no puede atenderte, pero dime a mí, dime a mí. ¿Cuántas veces nosotros queremos ser los más majos, los más guays, el mejor líder, los más populares, los que siempre nos busquen, el que le doy la palmadita en la espalda a cualquiera? Y no nos llamó Dios literalmente a eso. Entonces, tenemos que tener cuidado de cuáles son nuestras motivaciones. Y otro espíritu que causa división en la iglesia, sin lugar a dudas, es Jezabel. ¿De acuerdo? Jezabel es un espíritu del cual nos tenemos que cuidar, porque lo que quiere ese espíritu es neutralizar la autoridad establecida y lograr el control sobre la gente en la iglesia. Y yo creo que el juicio, siempre lo pienso, el juicio empieza por la casa. Nosotros escuchamos prédicas y decimos: ay, esto lo debería escuchar Menganito porque le viene súper bien. ¿Y tú? Porque el juicio empieza por la casa. Entonces, muchas veces queremos el control sobre la gente. No sé quién ha predicado sobre identificar el problema. Carlos estaba predicando sobre eso. ¿Sabemos ponerle nombre a nuestro pecado? ¿Sabemos verdaderamente decir: Señor, es que yo tengo ambición? O sea, yo quiero poder en la iglesia, yo quiero figurar, yo quiero ser importante, yo quiero que me dé una palmadita en la espalda. Tenemos que aprender a ponerle nombre a nuestro pecado. Porque si no, pues ese fariseo que hemos matado ayer vuelve y se levanta, como un Lázaro cualquiera, ¿no? El ataque de Jezabel puede llegar como un ataque sexual, como confusión, manipulación profética y, en definitiva, su fin es suplantar la autoridad. Otra cosa de la que nos tenemos que cuidar y que causa mucha división es el chisme y la calumnia. Y fijaos que Jesús dijo: ¿no os he escogido yo a los 12 y uno de vosotros es diablo? Y estaba hablando, obviamente, de Judas. Pero cuando dice diablo, no se está refiriendo literalmente a diablo, sino que está usando el mismo término que usa en 2 Timoteo 3.3, que en 2 Timoteo 3.3, hablando de los pecados de la apostasía, dice: no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros. Y ese calumniarán a otros tiene la misma raíz que tiene cuando Jesús dijo: uno de vosotros es diablo. Porque el diablo tiene esa característica: calumnia, miente, engaña, manipula. Fijaos lo que hizo Judas. Judas se quejó del perfume, ¿os acordáis? Ay, pero ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que estén derramando este perfume tan costoso? Y esa sencilla frase que dijo Judas hizo que se levantara una pequeña revuelta en medio de los discípulos, porque la Biblia cuenta que los discípulos comenzaron a decir, dice literalmente: al ver esto los discípulos dijeron: ¿para qué este desperdicio? Judas abrió la veda y los discípulos entraron y dijeron: ¿por qué este desperdicio? El problema de la queja es muy serio. Emma decía, y yo estoy de acuerdo, que nos volvemos locos para hacer las habitaciones aquí. Locos, nos volvemos, o sea, no sé los listados que hay. Entonces, claro, como Cristina e Iris se han quedado en Madrid colocando los carteles de habitaciones, no sabíamos si era la primera, no sabíamos si era habitación punto 1, punto 2, punto 2, 3.0, no sabíamos ya, porque es que estábamos cambiando permanentemente. Y todo el tiempo surgen necesidades y todo el tiempo hay una queja. Y yo digo,
pero no podemos sufrir un poquito por causa del Evangelio. Podemos sufrir un poquito porque yo digo, yo no quiero, yo siempre dije, yo no voy a ser la abuela cebolleta. No voy a decir siempre lo que nosotros hacíamos en el pasado comparado con lo de ahora, porque está feo. Pero es que a veces hay que decirlo, porque es que yo digo, ostras, es que es tanta la comodidad. En serio, yo no os digo que beséis a Quique porque me mata, pero, o sea, esas 2 naves que hay ahí, por favor, esa litera alta que han puesto, es que me parece un lujazo. Y eso no nos lo ha revelado carne ni sangre, eso se le ocurrió a nuestra pastora. Pongan una litera alta para que haya, en vez de 2 puestos, 3. Así que, por favor, un aplauso para Emma. Y hay tanta queja, ay, es que qué incómodo, ay, es que me pongo mala, en serio, me pongo mala, malísima. Y yo siempre digo, pues nada, porque yo cuando venía de Barcelona estaba en la segunda nave, que era la nave aquellas eran naves de los cerdos, y yo estaba con mis 2 hijas y con Esther en cunita de viaje. Esther dormía ahí con todos los niños, con todas las adolescentes locas que gritaban y hacían pues ese tipo de cosas que hacían, ¿no? Entonces yo digo, que siguen haciendo. Entonces yo digo, hombre, creo que no es para quejarse, pero es que fijaos, es tan grave el problema de la queja que es que los discípulos se quejaron de Jesús. Se quejaron de Jesús, y si no, vamos a mirarlo. Dice la Biblia en Juan 6:43. Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Los discípulos estaban murmurando de Jesús. Y no le estaba hablando a la gente del mundo, le estaba hablando a sus propios discípulos. En Juan 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Sus discípulos estaban murmurando de Jesús. Se estaban quejando del único hombre sin pecado que ha habido en la tierra. Se estaban quejando del Hijo de Dios y estaban murmurando contra él. Por lo tanto, no nos tomamos personal que murmuréis contra nosotros. No nos tomamos personal que nos guste en algunas cosas el redil, porque nunca vamos a estar contentos porque caminaban con la luz, ¿vale? O sea, el verbo se hizo carne, caminaban con el verbo hecho carne y se quejaron de él. Por lo tanto, nos hemos perdonado, no lo tomamos personal. Sabemos que forma parte de la naturaleza de pecado, ¿vale? Pero fue tan fuerte el espíritu de murmuración que dice la Biblia que muchos se apartaron de Jesús. La murmuración, nos decía Emma en su predicación, para el campamento. La murmuración muchas veces hace que la gente deje de venir, porque es que estamos tan quejándonos tanto y hablando muchas veces yo he escuchado, bueno, es que para esta gracia me quedo en el mundo. Viene uno nuevo, una persona nueva, y entonces nosotros empezamos a darle el reporte de todo lo negativo. Y entonces ellos dicen, pues mira, para esta gracia yo me quedo donde estoy. La murmuración es una cosa muy seria. Dios es un Dios de orden. Y Él estableció la Iglesia. De alguna manera, la Iglesia es la extensión del reino de los cielos en la tierra. Y Dios es un Dios de protocolos, es un Dios de orden, ¿vale? Acordaos que, por ejemplo, dice, cuando profeticen, que profeticen solo de uno en uno. Y si va a profetizar otro, que el primero calle. ¿Os acordáis? Dios es un Dios de orden y a Él le gusta que nosotros sigamos sus protocolos y Él sigue también sus protocolos. Y imaginaos que, por ejemplo, el Señor se apareció a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero no le compartió. No le dijo lo que tenía que hacer, mejor dicho, sino que le dijo, bueno, pues ahora vete a la ciudad y allí te dirán lo que has de hacer. ¿Por qué? Porque Ananías era un cristiano antiguo, entiendo que fiel, constante, un cristiano que estaba en el backstage, porque hay gente que no figura, pero estaba ahí. Y el orden de Dios es ese. Entonces, Ananías le compartió a Pablo. Pero, fijaos Cornelio. Cornelio fue el primer gentil en recibir el Evangelio.
Y antes de que todos los gentiles entraran en masa, ¿qué hizo Dios? Le dijo a Pedro, ve y compártele a Cornelio. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Entonces Dios, una vez más, estaba como siendo fiel al orden por él establecido, porque él es un Dios de orden. Felipe fue a Samaria y compartió y predicó, pero no le impuso manos a ninguno de los de Samaria. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en aquella época solamente los antiguos, los ancianos, imponían manos. Entonces Felipe esperó a que llegaran los ancianos de la iglesia y ellos mismos fueran los que impusieran manos, el protocolo de Dios. Pero fijaos me encanta esto, el orden de la familia de Jesús. Un ángel se apareció a María y le dijo, bueno, vas a concebir, se le contó toda la historia. Después de que María se casó, ¿con quién empezó a hablar Dios? ¿Con José? Ya no habló más con María. ¿Por qué? Porque el orden es primero el varón, primero Adán y después la mujer, lo que estaba diciendo Natalia. Por más que nosotros queramos cambiar las cosas, nosotros no, el mundo quiere cambiar las cosas. El orden establecido por Dios es ese, primero el varón, después la mujer. Entonces, ¿qué hizo? Se apareció a María, pero ya después de casado le dijo que se tenían que marchar, le dijo que tenían que volver, le dijo dónde tenían que vivir, se lo dijo todo gracias a José, porque ese es el orden establecido por Dios. Dios es un Dios de orden y la línea de autoridad es el orden establecido por Dios. Jesús mismo se sujetó a sus padres y a todas las autoridades, maestros, rabinos. En el río Jordán se sujetó a la autoridad de Juan el Bautista. Y de hecho dijo, es necesario que lo haga. Si leemos las Escrituras, dijo, esto es necesario que yo lo haga. Y cuando él se sometió a la autoridad menor de Juan el Bautista, dice la Biblia que se abrió el cielo y que Dios dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Cuando nosotros llegamos a la cocina, lo hemos aprendido porque, y lo digo bien, lo hemos aprendido porque nos lo han enseñado, porque es muy importante la instrucción. Eso que estaba diciendo Natalia, preguntemos. Y yo le digo ahora a los jóvenes, qué suerte tenéis, que tenéis el privilegio de que alguien os diga las cosas. Porque no es fácil decir las cosas, no es nada fácil decir las cosas. Entonces, qué privilegio que alguien te diga, cuidado que te caes, cuidado que te caes. Dice Emma que un día le decía a Cristina, estaban conduciendo Cristina, saluda a Cristina que seguro que nos está oyendo. Dice que estaba en el coche con Cristina y Cristina está dando para atrás y Emma, Cristina, cuidado, que hay un contenedor. Cristina, cuidado, Cristina no oyó, taca, se dio, el cristal roto. Pues lo dijeron. Eso pasa muchas veces aquí. Nosotros decimos las cosas y las decimos y no las oyen. Entonces, ¿qué? Ha habido muchos testimonios ahora en el campamento de jóvenes, hablamos de la siembra. ¿Y tú qué estás sembrando? Literalmente era el campamento, ¿no? Así se titulaba. Y hay un testimonio que me gustó mucho de una niña que dice que ella siempre había tenido problemas con las amistades, problemas con la gente, problemas en general, en las relaciones, ¿no? Y que ella misma se había dado cuenta de que estaba recogiendo lo que había sembrado. Pero qué oportunidad tan grande que alguien te lo diga y que tú lo puedas identificar. Eso es un privilegio impresionante. Bueno, pues entonces Jesús se sujetó a la autoridad de Juan el Bautista y Dios bajó y dijo, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. Pero más aún todavía, él nunca le dijo a sus discípulos que que se rebelaran en contra de los fariseos. No lo dijo. Fijaos lo que dijo literalmente. A ver si lo encuentro. Mateo 23, del 2 al 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Les dijo que se rebelaran? No. Les dijo, haced lo que os dicen que hagáis, pero no los imitéis, porque ellos dicen y no hacen. Pero nunca dijo, no le hagáis caso a los fariseos. Y podemos verlo en más oportunidades. Cuando le dijeron, bueno, tú pagas impuestos, ¿os acordáis? Y él dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo se sujetó a la autoridad competente en cada momento. Y nosotros lo hemos aprendido aquí. Tú llegas a la cocina y tú tienes que preguntarle a Mario del Río.
Mari, ¿qué hago? Pero llegas aquí, al redil, y la autoridad aquí son Joner y Heidi. Y Heidi, esto es la maravillosa escalera de la humildad de David, que, o sea, ¿vale? Que yo lo he entendido gracias a eso. Entonces, Heidi es mi discípula, ministerialmente hablando, pero aquí, en la funcionalidad del redil, yo me sujeto a Heidi y le digo, Heidi, ¿qué hago? Heidi, ¿puedo coger una manta? Heidi, ¿puedo? Heidi, ¿puedo? Heidi, ¿puedo? Espero que me diga siempre que sí, ¿de acuerdo? Pero si no me lo dice, pues bailas, como dicen en Colombia. Muchas veces nosotros pensamos que por someternos perdemos y nada más contrario a la verdad. Cuando nos sometemos ganamos, fijaos. O muchas veces pensamos también que no, es que me sujeto y voy a perder mi identidad, me voy a despersonalizar. Y no es verdad. Mira, siempre nos dicen que nosotros somos como hermanas. Nos confunden, ¿no? Nos confunden muchísimo, 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 todo el tiempo. Pero yo me corto el pelo para que no me confundáis tanto, ¿vale? Pero yo no me he despersonalizado. O sea, todo el mundo me dice, ay, Emma y tú sois hermanas. Y vamos a la calle y nos dicen, sois hermanas, pero yo no me he despersonalizado. Ella siempre dice que somos como el agua y el aceite. Y dice, mira, es que no hay nadie más diferente a mí que Belén. Porque es que nos gusta todo lo contrario. Por ejemplo, a mí me gusta montar en bicicleta, a ella no le gusta el deporte. A mí me gusta la playa, a ella le gusta... a mí me gusta el campo, a ella le gusta lo urbano. O sea, súper diferentes. Yo no me he despersonalizado. Pero cuando tú te sujetas, dice la Biblia que tú ganas. ¿Por qué? Porque Eliseo se sujetó a Elías. ¿Y sabes qué ganó? Una doble porción de lo que tenía Elías. Una doble porción, imaginaos, ¿vale? Jesús dijo, por cuanto recibisteis a un profeta, recompensa de profeta tendréis. Entonces tú te sujetas y hay recompensas. Y la gente, sin saber que Jesús era Dios, se sujetó a Jesús. ¿Y qué recibieron? Recibieron sanidad, recibieron bendición, recibieron liberación, recibieron libertad. Los fariseos no se sujetaron a Jesús y no recibieron nada. Porque el que se sujeta a un profeta, recompensa de profeta tendrá. La historia de Noé es impresionante. Imaginaos Noé. O sea, ¿os acordáis del 11 de septiembre, cómo sufrimos cuando veíamos a todas aquellas personas pobres en las Torres Gemelas tirándose? Eso fue una locura, ¿sí o no? O cuando vimos el atentado del 11 de septiembre que acaban de hacer, del 11 de marzo, perdón, del 11 de marzo, sí, que acaban de cumplirse creo que 20 años. Y era tremendo, es que era dantesco ver aquellas imágenes, ¿os acordáis, sí o no? Bueno, pues imaginaos Noé, que se metió en una barca, Dios cerró la puerta para que él no pudiese echar para atrás y empezó a ver a toda la gente gritando, ¡ah! Y la lluvia. ¿Vosotros os podéis imaginar ese trastorno? O sea, es que creo que nosotros tenemos ansiedad por cosas pequeñas, ¿de acuerdo? O sea, imaginaos la ansiedad de Noé, es que muy heavy, ¿no? 40 días metido ahí con todos los animales, ¿os imagináis el olor? O sea, esa nave que tenéis ahí arriba, que yo os quiero felicitar porque parece un campo de refugiados, de verdad. Que no sé quién, creo que Tommy me ha dicho, Geraldine me ha dicho, dice, Tommy dice que los primeros 5 minutos son horrorosos porque luego te acostumbras. ¿Os podéis imaginar los 40 días en el arca que no había ventanas, que estaba lloviendo, ¿vale? O sea, el olor. Y entonces ya, 40 días, o sea, en serio, me gustaría que lo trajéramos, la historia de Noé, eso lo tiene que hacer David. La historia de Noé aquí, ahora, a lo contemporáneo. Es que es muy heavy, en serio. Y entonces el pobrecillo, pues nada, salió ya, plantó una vid, bebió un poquito, yo hubiera bebido el cuádruple. Porque bebe para olvidar, no sé. Y entonces se encuentra su hijo Cam con que él había bebido, se había emborrachado, me imagino que
pues no sé, se pondría a la radio, empezaría a bailar reggaetón, se quitó la ropa, no sé. Y entonces lo encuentra ahí tirado Cam, ¿y qué hace? Muestra su desnudez. Y dice la Biblia que el resultado de la deshonra es maldición. Y de hecho, y esto es completamente objetivo, por favor, los descendientes de Cam son los que son de raza negra y ellos han sufrido una maldición de la esclavitud y muchas otras y tantas cosas. ¿Por qué? Sencillamente por su padre, Cam. Y yo me imagino que, bueno, no lo sé, si yo tengo hijos negritos nietos negritos en su momento, ¿vale? Los voy a liberar, Osvaldo, los voy a liberar. Ah, pero a los tuyos los liberas tú, ¿qué pasa? Vale, porque sí es una maldición, ¿no? Esto es una tontería negar lo evidente. Es como si, tú tienes una maldición porque tu madre te tuvo cuando eras soltera. Pues efectivamente, tengo una maldición porque fui concebida en fornicación. Tengo una maldición. Bueno, pues la gente de color, que yo los quiero ahora más que nunca porque estoy emparentada con ellos por todos los lados, pues también la tienen, ¿no? Hay una película que se llama Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Lo sabéis esa película? Esa soy yo. 4 hijas, ¿vale? 4 hijas. Y entonces estoy con un marroquí, con un negro, y le digo al Señor, por favor, señor Emma, por favor. Le digo al Señor, por favor, Señor, acuérdate de Carlito. He intentado sobornar a Marcos. Espera a mi hija, por favor, Marcos. Y le digo, Señor, ¿qué hemos hecho? Bueno. Sin embargo, Sem y Jafet cubrieron la desnudez de su padre, cubrieron la debilidad. Y ahí quiero volver a lo de la debilidad. Qué feo cuando empezamos a hablar mal de nuestros pastores, de verdad. Qué feo. Cuando les vemos una debilidad, las tienen. Las tengo yo. Es de nosotros para abajo. Qué feo cuando... Porque es que me contesta mal, pues a lo mejor se levantó de mal humor, a lo mejor tengo la regla, a lo mejor la tengo, que me pasan esas cosas, ¿no? Entonces, qué feo cuando realmente no queremos trabajar para ser uno. Y todas estas cosas que he nombrado, la queja, la deshonra, la calumnia, esos espíritus, el espíritu de Coré, de Absalón, de Jezabel, están en franca oposición a nosotros porque el diablo nos quiere destruir. Un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. La realidad es que la división está en la iglesia. Fijaos que la epístola de Corintios, la primera epístola de los Corintios, habla permanentemente de la unidad. Y me gustaría que lo leyésemos. Mira, en 1 Corintios 1:4, vale, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Vamos a esperar ahí. Entonces, Dios les dio dones espirituales, virtud. Dios les dio, ¿vale? Virtudes piadosas. Tenían dones, tenían de todo. Y cuando tienes de todo, ¿qué te pasa? Que te llenas de ambición. Y empiezas a querer manejar las cosas ya no en el tiempo de Dios, sino en la carne. Porque acordémonos que al lado de la fe camina la ambición. Y entonces, ¿qué pasó en Corinto? Empezaron a dividirse. ¿Y qué dice el versículo siguiente, Ana? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y el 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo había bendecido el Señor a la iglesia de Corinto?
Y yo lo leo y digo, nosotros estamos súper bendecidos, estamos tan súper bendecidos, tenemos de todo. Y en la Biblia cuenta que Dios, cuando iba a hacer el templo, tenía gente que valía para todo, orfebres, artesanos, carpinteros, fontaneros, tenía de todo, ¿os acordáis? Y nosotros, llenos de dones, y nosotros estamos llenos de dones, de verdad. O sea, tenemos una iglesia rica. A mí me encanta ver cómo la gente sirve, con cuánta ilusión venís, a pesar del frío, de la lluvia. Nosotros este campamento hemos hecho una cosa inusual completamente, y es que como llovía de esa manera y había ese viento, nos empezamos como a asustar y empezamos a decirle a la gente que se bajase. Oye, mira, si tienes una niña pequeña, yo te recomiendo que no vengas, porque el carrito, el barrizal, yo casi me caigo ahí en la entrada. Pero, sin embargo, la gente viene y acude y nosotros lo valoramos. O sea, nosotros queremos como daros la oportunidad de que escojáis, que no pasa nada, que no es pecado, que no se va al infierno si no vienes una Pascua al campamento, pero que si queréis venir, oye, bienvenidos, ¿no? Y nos encanta ver esa ilusión con la que venís, que os medís a todo, que vamos a Israel, que ahora nos bajamos, que ahora nos subimos. Estamos llenos de dones, es verdad. Y Corinto también lo estaba, la iglesia de Corinto, pero fíjate lo que pasó en el versículo 13, Ana. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pero Corinto se empezó a dividir. Tenían muchos dones, estaban enriquecidos en todo, pero empezaron a discutir. Y así como digo una cosa, digo la otra. Qué pena cuando nos enteramos porque lo oímos, que los ujieres se pelean, que menganito no se puede poner con zutanito en la misma habitación porque se llevan mal. ¿Perdón? Entonces, entramos en lo que dice Corintios en el Corintios 3, del 3 al 7. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar porque somos una iglesia súper bendecida. Vuelvo y repito, yo creo que Dios en su misericordia nos ha dado un crecimiento exponencial en todo, ¿no? En recurso humano, porque tenemos un recurso humano que es nuestro mayor valor, que sois vosotros. Pero en todo, ¿no? O sea, verdaderamente yo me asombro con este de Redil, yo me asombro, de verdad. O sea, me asombro porque es impresionante, porque vi los comienzos y yo digo, wow, y no paran, siempre están pensando cosas. No os voy a decir porque no quiero generar expectativas, ¿vale? Pero, y que luego, si no se cumplen, venís, que no lo habéis hecho todavía, ¿no? Y entonces os he hecho pecar porque estáis quejando, pero están pensando permanentemente cosas, todo el tiempo están pensando cosas, que si pádel, que si piscina, que si tiro al blanco, que si campo de golf, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Para que lo sepa Pastor, que va a poder venir a jugar al golf aquí. Claro, el otro día estoy viendo las habitaciones con Quique y con Emma y es que yo me quedo, os voy a contar un chisme así. Nosotros tenemos pensado, bueno, nosotros no, Dani y Esther se quieren casar aquí. Y yo digo, bueno, no sabemos cuándo porque Mari todavía no nos ha dicho la fecha, ¿vale? Pero, y yo digo, es que esto está impresionante. Entonces lo estábamos viendo y yo digo, pero si es que esas habitaciones en una casa rural, ¿cuánto cuesta una habitación de esas? Pues mínimo 30 euros, ¿sí o no? Porque ellos están hay gente que no ha podido quedarse en el campamento y están en un hotel en el Puente del Arzobispo, que no es un hotel sino un hostal, y está en 40-50 euros la habitación. Y os digo sinceramente, esta es mucho más bonita, ¿vale? Y entonces yo me quedo asombrada de hasta dónde hemos llegado. Y entonces estaba viéndolo con ellos y Emma me dice, bueno, y entonces, porque Emma es como las diferencias entre ella y yo. Entonces ella me dice, pero si la gente se va al hotel, ¿qué les descontamos de Belén? Y yo digo, ¿pero qué les vamos a descontar? Si es que el congreso cuesta 62 euros. Si vienes en coche, 62. Y hay desayuno, comida y cena. Jueves, desayuno, comida y cena. Viernes, desayuno, comida y cena. Sábado, desayuno y comida. Y por deferencia a la gente que viene fuera,
os damos cena el sábado gratis. Y yo le digo, Emma, si es que no cobramos alojamiento. Y Quique, pues lo vamos a revisar. Es que no cobramos alojamiento. O sea, hacer las cuentas. No cobramos el alojamiento. Y todos los años hacemos una junta de ancianos. Y decimos, lo vamos a subir. Y no lo subimos. No somos capaces de subirlo. Pero ahora las cosas van a cambiar, que ha subido toda la vida el 35% desde que... Mira, dice Corintios, porque estáis tan preocupados si sois de Apolo, si sois de Cefas, si es que no importa quién lo haga, ¿no? Dice el 5, que pues es Pablo y que es Apolo, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Eso es lo que más me encanta. Nosotros antes, cuando éramos inmaduros, porque lo hemos sido, contendíamos mucho. Y si no me ponían a predicar en el congreso, me deprimía. Ay, no, es que no me ponen. Pero es que dice, ¿qué más da si te ponen, si no te ponen? ¿Qué más da si es que esto no se trata ni de Apolos, ni de... No importa, sino cada uno de acuerdo a lo que Dios le ha concedido. A lo mejor no es tú, te pones aquí... Me dicen, Natalia, ¿por qué no te gusta predicar? Porque no tengo el don de la palabra. Si me quedo trabada cada 5 minutos. Y tengo que decir, ¿cómo se dice eso? Es que no tengo el don de la palabra. Pero yo digo, pues seguramente, si no tienes el don de la palabra, pues tendrás otro don. Porque Dios reparte y reparte con generosidad. Entonces, eso es lo que más me ha encantado de Quique y de Emma. Nos han enseñado a vivir en unidad. Nos han enseñado a querernos. Y Ignacio Suárez contó una cosa, el que no haya oído la predicación, pues que la escuche. Ignacio Suárez estuvo en Madrid el domingo pasado y de verdad que es una predicación espectacular. Y ella dijo que tenía una hermana que había sido mejor amiga de su amiga por 65 años, pero que sus hijos eran mejores amigos y sus nietos también. Y eso mismo lo han logrado Quique y Emma con nosotros. Nosotros somos amigos, somos sus trabajadores. Asalariado es una palabra fea, pero es que es verdad, ¿vale? Somos sus trabajadores, ellos son nuestra autoridad, son nuestros jefes, porque esto funciona un poquito como una empresa. No podría funcionar de otra manera. Si funcionásemos como una ONG, no tendríamos nada de lo que tenemos, ¿vale? Entonces, funciona como una empresa, ellos son nuestros jefes, pero también son nuestros padres en la fe, también son nuestros amigos. Y vivimos un poco, como dice la Biblia en el libro de los Hechos, ¿no? En el libro de los Hechos, en el versículo... ¿No te lo he dado, Ana? No. Bueno, dice que oraban, tenían... ¿Hechos qué? Pues eso. Hechos 2. ...2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Lo puedo decir del equipo pastoral. Lo puedo decir, pero quiero decirlo de todos nosotros, ¿no? Quiero que seamos una... Y lo que más me gusta es que nuestros hijos son íntimos amigos, se han criado como hermanos. Entonces, claro, hoy estaba hablando con Mari de lo de Carlitos y Emma, que me lo tomo en serio. Y yo digo, pues claro, tiene que ser de Dios, porque es que yo, pues mamá, ¿cómo me va a gustar Emma si es como una hermana? ¿Lo dijo o no lo dijo? Me sentó tan mal cuando lo dijo. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Y nuestros nietos, nuestros nietos también serán mejores amigos. También lo serán. ¿Por qué? Porque, y Emma me decía el otro día una cosa que me encantó, me dice, yo he inclinado el corazón de Quique a Manolo, el corazón de no sé quién a no sé cuántos. Y es verdad, ella nos ha ayudado a amarnos y a preferirnos. Entonces,
luchemos por la unidad. Luchemos porque dice a ella que el que esté seguro que mire que no caiga. Tú puedes decir, yo no tengo nada de esto, yo no abro la boca, yo no critico, yo no murmuro, yo no me quejo, yo no calumnio, yo no tengo a Coré en mi vida, yo no tengo... pero el que esté seguro que mire que no caiga. Entonces, ¿qué tal si oramos? Y quiero terminar con este versículo, Juan 17, del 20 al 23. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, y Dios nos ha dado gloria, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué tal si oramos? Y le decimos, Señor, queremos agradecerte en esta tarde. Agradecerte porque cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hoy, Señor, queremos renunciar a esa división, Señor, que algunas veces está a nuestro alrededor, que nos asedia. Ese espíritu de murmuración, de contienda, de queja, de calumnia, Señor. Todo eso que está en nuestra naturaleza, porque tú lo dijiste, Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y dijiste, el príncipe de este mundo viene ahora, pero él no tiene nada de él en mí. Yo quiero pedirte, Señor, en esta tarde que esa sea nuestra oración. Queremos pedirte hoy, Señor, como iglesia, como comunidad cristiana integral, Señor, que no haya nada de Satanás en nosotros. Y Espíritu Santo, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que ese versículo de Hechos, Señor, de Hechos 2:42, se cumpla en medio de nosotros. Y que ciertamente, Señor, seamos de un mismo espíritu, de un mismo Dios. Señor, que compartamos el pan y todas las cosas. Y te pido también, Señor, que se cumpla en nosotros Hechos 1:14. Señor, que juntos y unánimes te busquemos en todo tiempo y que a la unidad, Señor, le siga el derramamiento de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, derrámate con poder en el nombre de Jesús. Derrámate, Señor, para poder ensanchar nuestras estacas. Derrámate poderosamente, Señor, para que seamos luz allá donde estemos. Derrámate poderosamente, Señor, para que podamos impactar el lugar donde nosotros estamos, como iglesia juntos, pero también de forma individual. Señor, queremos clamarte hoy para que sea tanto ese derramamiento, Señor, que España misma quede impactada. Yo te pido hoy en el nombre de Jesucristo que tú te muevas, Señor, a lo ancho y a lo largo de la geografía peninsular, Señor. Quiero pedirte perdón en estas semanas, en esta Pascua, Señor, por tanta idolatría, pero tú has dicho que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y quiero clamarte, Señor, para que siendo uno, ciertamente el mundo conozca que tú eres Dios. Te doy las gracias en esta tarde por el privilegio, Señor, de que cuentes con nosotros. Y me quedo, Señor, con el versículo, con lo que tú le dijiste a Coré a través de la boca de Moisés. ¿Te parece poco? Y hoy te digo, Señor, perdónanos por las muchas veces que nos ha parecido poco, por las muchas veces que no hemos valorado, Señor, que nos has puesto en el servicio que tengamos, sea cafetería, cocina, limpieza, evangelización, células, no importa el qué, Señor, perdónanos por las muchas veces que nos hemos quejado y que nos ha parecido poco. Y más bien, Señor, hoy te decimos muchas gracias porque te acordaste de nosotros, porque tuviste de nosotros misericordia y porque nos has llamado a formar parte de este cuerpo de Cristo, Señor, lleno de miembros, Señor, diferentes, distintos, pero que ciertamente nos necesitamos todos, porque la mano no le puede decir al pie, no te necesito. Toda gloria sea para ti, en esta tarde y siempre, en tu nombre, Jesús. Amén.